También consultamos al doctor Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctor Yedlin, ¿cómo es la situación actual frente al coronavirus tanto en la provincia como en Nación? La situación, de todas maneras, está en sus comienzos. Hemos empezado primero con casos claramente relacionados a viajes, luego con pacientes relacionados a estos pacientes que habían venido de viaje y habían traído el virus, y de a poquito a estos clústeres de pacientes, estos grupos de pacientes asociados a algún paciente con viaje, y hoy ya en algunas provincias, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, tenemos demostrada circulación comunitaria. Eso ha ido haciendo que el diagnóstico, la definición de caso vaya cambiando, y cualquier argentino que empieza con tos, con fiebre, con síntomas respiratorios y ha estado en Chaco, en Córdoba o en Buenos Aires ya se considera paciente sospechoso y amerita su estudio, igual que cualquier paciente grave o cualquier paciente, cualquier personal de salud que empiece con síntomas respiratorios. Esa es actualmente la definición de caso. Definitivamente en las próximas semanas vamos a ver seguramente un aumento de estos casos, y vamos a ver también cuán exitosa ha sido la medida del aislamiento total, que en la Argentina, a diferencia de muchos otros países del mundo, se tomó con mucha anticipación, en forma muy correcta, y que me parece que va a marcar una diferencia importante en el comportamiento epidemiológico de la Argentina, o así esperamos, con respecto a países como por ejemplo Brasil, o bueno, lo que pasó en Italia o España. ¿Se cuenta actualmente con las suficientes camas, respiradores e insumos que se necesitan? El sistema de la salud en la Argentina es un sistema de salud complejo, entonces cuando uno se pregunta si la cantidad de camas, respiradores, camas críticas es suficiente para lo que se nos viene, es muy difícil la respuesta. Primero porque no sabemos cuál va a ser la magnitud de lo que se viene. Definitivamente lo que se está intentando hacer es que adaptar la epidemia al sistema de salud que tenemos. Lo otro, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Wuhan, en China, lo que está pasando en Nueva York, es una situación que es correr detrás de la epidemia. Nosotros sabemos que nuestro sistema de salud es un sistema de salud que tiene fortalezas y que tiene debilidades, que tiene mucha dispersión a lo largo de todo el país, pero que en camas críticas, en cantidad de respiradores, ningún país está preparado para afrontar la exigencia habitual de estas camas para otras patologías y sumarle a esa una patología de la gravedad y de la dispersión que tiene este virus, el COVID-19. Con lo cual me parece que se está trabajando bien. Creo que las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación, de alguna manera monopolizar la compra y distribución de insumos básicos, de insumos críticos, es muy importante en un país federal, para que podamos estar atendiendo a las provincias en donde lamentablemente tengamos mayor cantidad de casos. Que si se da lo que se ha dado en Italia, lo que se está dando en Estados Unidos, no todas las provincias van a tener la misma gravedad. Entonces también hay que estar atentos a poder desde la Nación apoyar a las provincias que más lo necesiten. ¿Qué se está haciendo, doctor, para respaldar a la gente más vulnerable? Uno de los grandes desafíos que vamos a tener en el hemisferio sur tiene que ver con vivir la epidemia con poblaciones vulnerables, ¿no? Con mucha población vulnerable. ¿Cómo hacemos para que estas poblaciones vulnerables puedan tomar las medidas de aislamiento? ¿Cómo hacemos para que estas poblaciones vulnerables que viven el día a día en lo económico puedan soportar un parate económico de un mes? Yo creo que ese es el gran desafío, no tanto en el acceso al sistema de salud. Me parece que hoy en la Argentina poblaciones vulnerables tienen acceso a camas críticas, a respiradores, en ese sentido no va a haber diferencia, pero sí va a haber una diferencia importante en cómo sostener a estas poblaciones vulnerables en cuanto a algunas medidas como el aislamiento, y en cuanto a la situación económica, en cuanto a cómo sobreviven los que por ahí no se enfermen, o aquella familia donde alguien se enferma, con un parate económico tan prolongado. Creo que ese es el gran desafío, y me parece que en ese sentido el gobierno del presidente Alberto Fernández, conjuntamente con el ministro Arroyo y Ginés, están trabajando en esta línea. Queríamos saber también cómo está funcionando la Cámara de Diputados en estos momentos. Quiero destacar dos cosas. Por un lado es la voluntad del presidente de la Cámara, de Sergio Massa, y de todos los bloques de seguir trabajando en estas condiciones, digamos, inusuales que nos toca vivir. Y por otro lado, destacar también la actitud del Poder Ejecutivo y sus ministros, que en una situación absolutamente inédita, por lo menos en lo que a mí respecta, hace los últimos 2 años esto no pasaba, que de cada una de las áreas los ministros vienen a las comisiones, dan la cara
y expresan cuáles son las políticas. Me parece que eso es un avance para nuestra democracia y me parece que es una actitud muy interesante del Ejecutivo de Alberto Fernández, de sus ministros, y también una actitud interesante también del presidente de nuestra Cámara, Sergio Massa, que sigue en este intento de sostener la actividad, ¿no? Así que me parece que es muy importante. Creo que hay algunas cosas que se están dando, la posibilidad de trabajo a distancia, la firma digital y todo esto, que va a permitir también que estemos más preparados para situaciones de este tipo en el futuro, y eso me parece que es una cosa buena que ha surgido de esta tremenda desgracia que es esta nueva pandemia. ¿Y qué ocurre con el dengue en medio de la pandemia de coronavirus? En cuanto a la situación del dengue en la Argentina este año, ha sido una situación grave. Lo que pasa es que, claro, de alguna manera ha quedado solapada con el tema del coronavirus, pero hemos tenido muchos casos de dengue en el norte, hemos tenido casos de dengue inclusive también en la ciudad de Buenos Aires. Esto ha tenido que ver con muchas razones, pero por un lado por la presión epidemiológica muy fuerte que ha hecho Brasil y Paraguay con muchísimos casos. Brasil ha tenido millones de casos de dengue con muertes y situaciones graves, Paraguay también. Y bueno, cada vez que tenemos esa situación en los países vecinos, esa presión epidemiológica sobre nuestras fronteras se resiente. Es verdad que también, y hay que decirlo, nuestras maneras de cuidarnos en las fronteras, nuestras brigadas de lucha contra vectores estaban bastante decaídas después de la gestión anterior y hoy se han puesto de vuelta en la tarea. Así que me parece que el dengue es una enfermedad que conviene no tenerla muchas veces porque en la medida que uno repite la infección tiene formas más graves. Es una enfermedad potencialmente muy grave, que no tiene una vacuna todavía útil y que tenemos que seguir luchando contra el vector, que es el mosquito, ¿no? Que es donde se cría el mosquito en nuestras casas y sobre todo en la zona donde el mosquito vive mucho. Lo que tiene de bueno es que casi en todo el país, ahora con los fríos, esa enfermedad va a desaparecer, esperando el próximo verano. Hay zonas de la Argentina solamente que son endémicas y que la infección se mantiene durante todo el año y bueno, hay que seguir controlando. Un tema